Bienvenidos a Visión Global, un día más. Antes de pasar al análisis de José Ricardo, como cada día tenemos que contarle una ultimísima hora. Acabamos de saber que el Banco de Inglaterra frena en seco su compra de bonos. En el día de hoy no ha comprado ni un solo bono a 10 años. Hace tan solo unos días anunció compras de 5.000 millones diarios durante 13 días hasta que el mercado de bonos se estabilizara. Pues bien, hoy ha dejado de comprarlos y eso nos dice que ya cree, o eso creemos, que se está calmando el mercado de bonos. Lo cierto es que desde que anunció su intervención, la rentabilidad de la deuda ha bajado del 5 al 3,8%, a pesar de que de los 65.000 millones presupuestados para la compra, el Banco de Inglaterra tan solo ha gastado 3.600 millones. Y ahora sí, antes de pasar con el análisis de José Ricardo desde México, vamos a hacer un repaso con las bolsas, con los parqués europeos que ya han cerrado y que han cerrado prácticamente todos, por no decir todos, en positivo. La pantalla la tengo llena de verde. El CAC francés ha cerrado con un 4,24% de subida. El FTSE 100, la bolsa de Londres, con un 2,59%, pero es que el DAX alemán ha subido también un 3,78% y el IBEX 35, la bolsa española, el índice de referencia de la bolsa española, un 3,14%. Un festival bursátil, podríamos decir, también en el otro lado del charco. Allí en Estados Unidos, el Nasdaq 100 a esta hora, que no ha cerrado sino que acaba de abrir, registra una subida del 3,08% y el S&P 500 un 2,86% de subida. José Ricardo, como ve, aquí tanto en Europa como en Estados Unidos hay pues un festival de la bolsa con estas subidas después de todos estos días, con el temor de que quebrara Credit Suisse. Parece que ya no hay ese temor en los bancos. Cuéntanos, ¿tú cómo ves la situación? Pues sí, la verdad es que muy interesante. Muy buenas tardes allá en España, Fernando, amigos. Pues efectivamente, pues después de descartar este posible riesgo sistémico que no tenía mucho que ver con Credit Suisse, pues vaya, los mercados también aquí en México están pues de plácemes. El tipo de cambio recuperando, recordemos, ayer estábamos en 20 pesos con 0,2 centavos, hoy estamos en 19 pesos con 95 centavos, apreciándose precisamente con respecto al día de ayer. Por otro lado, el índice de precios y cotizaciones sigue subiendo. Ya estamos alcanzando, seguramente podríamos ver entre hoy y mañana, si sigue esta tendencia positiva en el mercado, podríamos alcanzar ya los 46,000 unidades. El día de hoy estamos 1% arriba con respecto al día de ayer. Y fíjate, una noticia muy interesante, Fernando, amigos, y es que Mastercard lanza una Crypto Secure, y esto es porque en meses anteriores adquirió una plataforma de seguridad. ¿Y qué es este Crypto Secure? Bueno, pues es para todos nuestros amigos que pues les gusta operar en la parte de criptoactivos. Esta herramienta les permitirá tener esa seguridad en las transacciones que tengan con criptoactivos. Esto es muy importante porque pues seguramente varios de los que nos están escuchando lo realizan. Bueno, pues ahora ya la plataforma Mastercard con esta criptoseguridad, bueno, pues está brindando esa tranquilidad seguramente para las operaciones que realicen con criptoactivos. Esto pues vaya, está muy interesante. Vámonos al terreno bursátil, mi querido Fernando, después de dar esta breve tecnológica y de economía. ¿Quién está llevando al índice de precios y cotizaciones a terrenos positivos? Bueno, pues tenemos a Volaris, a esta aerolínea mexicana que ya habíamos platicado que estaba pues vaivenes muy, teniendo una volatilidad muy agresiva estos últimos días. El día de hoy, pues vaya, no es su excepción, sin embargo, está en terrenos positivos, 6,59 a la alza, y vaya, vamos a ver rapidísimo cómo está reaccionando. Tocó la semana pasada por frecuencia relativa a 14 días una señal pues ya de sobreventa. Al día de hoy pues sigue recuperándose. Vamos a ver qué tal sigue incrementándose esta tendencia, o si marca más bien una tendencia de recuperación en los próximos días. Por otro lado,
tenemos a Cemex y eso pues la verdad es que me gusta mucho verla aquí en el top 3 porque pues vaya, es la parte de la construcción pues que sigue estando aquí muy rezagada con respecto a la recuperación económica prepandemia. Sin embargo, al día de hoy, bueno, está cotizando 4,57 a la alza. Después tenemos a Gruma, esta empresa que pues vaya, ha tenido y hemos platicado de ella sobre el congelamiento precisamente del precio de la harina de maíz, 3,41 a la alza. Después, Grupo Aeroportuario del Sureste, toda esta cuestión pues de control de aeropuertos, sobre todo recordemos la parte de Cancún, de Mérida, toda esta zona pues demasiado turística que también necesitamos reactivar. Aquí en México está cotizando con 2,86 a la alza. Las principales bajas, mi querido Fernando, amigos, las tenemos en Alfa, esta parte de la industria. La tenemos 1,40 a la baja, Banbajío, la parte de financiera, la parte bancaria, 1,34 a la baja, y por último Kimberly, esta parte de consumo, relacionada al consumo, sobre todo papel, 1,22 a la baja. Y es así como se están desenvolviendo los mercados aquí en México, mi querido Fernando. Muy bien, como vemos también subidas bastante importantes, ¿no? Veíamos números bastante altos del 4, del 5%, así que parece que el mundo, digamos que bursátil está de festival y en positivo. Y eso es bueno. Bueno, hoy vamos a hablar también, ¿verdad, José Ricardo? Un tema muy importante para México, que es el tema de las remesas, un tema que afecta de forma fundamental al Producto Interior Bruto de México y que tenemos noticias sobre los últimos datos, si han aumentado o disminuido, lo vamos a hablar y vamos a ver qué impacto tiene en la economía de México. Va a estar con nosotros, ¿verdad, José Ricardo? Gerardo Herrera, que es director de comunicación de Riskmathix Financial Institute, con quien vamos a conversar, y sobre todo tú, para que nos dé un poco de luz sobre este tema tan importante para México de las remesas. Sí, efectivamente. Bienvenido, mi querido Gerardo, nuevamente aquí a Visión Global. Muchas gracias. Muy buenos días desde México, muy buenas tardes en España. Efectivamente, pues tuvimos noticias relevantes sobre las remesas en México. Las remesas es el dinero que los mexicanos que trabajan en Estados Unidos, que es una gran cantidad, es una cantidad importante de personas, varios millones de personas, mandan de vuelta a sus familias. Estas remesas prácticamente desde el inicio del 2021, una vez que empieza la reapertura del 2020, etcétera, a finales del 2020 y principios del 2021, estas remesas pues habían tenido tasas de crecimiento muy importantes, como se ve en el cuadro justamente que tenemos enfrente. A partir de marzo del 21, las remesas habían estado creciendo a doble dígito. Este es el ritmo de crecimiento a doble dígito prácticamente mensual. En abril del 21 habían crecido a 39.1% con respecto al abril del año anterior. En mayo del 21, 31%, y así se ha venido. Sí, de repente había habido un leve descenso en septiembre del 21, 23.5%, pero fundamentalmente ya nos habíamos acostumbrado a altas tasas de crecimiento de las remesas. Ya en este año, lo había yo comentado en alguna ocasión con nuestros amigos en este programa, que ya empezaba a disminuir el ritmo. Ya había bajado a niveles de 19, de 23, y bueno, pues para agosto del 22, para el mes pasado, el ritmo de crecimiento fue 7.8 a nivel anual. Para cualquier otra variable, 7.8 a nivel anual, pues sería muy buena variable. Pero cuando vienes de ritmos de crecimiento de doble dígito, pues ya el 7.8 es una desaceleración, como claramente se ve en la gráfica. México recibió en el mes de agosto 5.122 millones de dólares, que sigue siendo absolutamente un buen número, es 7.8 mayor que lo que recibió en el mismo mes de agosto del 21. Pero como podemos ver, en julio del 22 el ritmo de crecimiento había sido del 16.5, prácticamente el doble, lo cual esto nos indica se empiezan a desacelerar las remesas, siguen creciendo, pero su ritmo se empieza a acelerar, y esto pues nos lleva a pensar que volveremos a la normalidad prepandemia, donde las remesas no tenían niveles tan altos.
y esto pues obviamente impactará diversos aspectos de la economía, del gasto, del consumo. Las remesas son recibidas fundamentalmente por las familias más pobres, ¿sí? O realmente familias con mayor necesidad. Entonces, en la medida en que sus familiares en Estados Unidos manden menos dinero, puede verse impactado en el consumo local, en el consumo de supermercados, en el consumo de restaurantes, etcétera. Ya empieza esta tendencia que habíamos pronosticado hace unos meses. Habrá que ver cómo cerramos. Gerardo, precisamente quería preguntarte puntualmente qué efectos tendrá dentro del tipo de cambio este ajuste de las remesas. Bien, para nuestros amigos en España, tal vez han oído o han leído algunos reportes, incluso gráficas que han aparecido en el New York Times, en el Wall Street Journal, que el peso mexicano ha sido una de las monedas que mejor se ha defendido ante la fortaleza reciente del dólar. De hecho, es de las monedas que menos se ha depreciado frente al dólar. El peso al día de hoy, en el momento en que estamos hablando, anda alrededor de 20 pesos por dólar, que prácticamente es en lo que estaba hace un año y en lo que estaba prepandemia. Tuvo picos, efectivamente, durante la pandemia, llegó hasta 22, en algún momento hasta 23, pero eso fue un pico que fuimos recuperando. Entonces, el peso mexicano ha causado mucha sorpresa por su estabilidad. Hay quienes hablan del superpeso. Bueno, una de las razones de esa estabilidad del peso mexicano era el crecimiento a doble dígito sostenido de las remesas, porque pues esos son dólares, miles de millones de dólares. Si proyectáramos estos 5,000 millones de dólares de tan solo un mes, pues estamos hablando de 60,000 millones de dólares anual, si esto lo anualizáramos. Bueno, pues esos miles de millones de dólares que entran demandando pesos, apalancan, fortalecen el peso. Entonces, en la medida en que esas remesas, tampoco es una caída pronunciada, vaya, como lo vemos en la pantalla. No es estrepitoso el descenso, pero claramente ya vemos una tendencia de descenso. Esto se reflejará en el tipo de cambio y no es sorpresa que la mayor parte de los analistas, previendo esto, predicen un tipo de cambio peso contra dólar que cierre por arriba de los 20.50, 20.60, 20.70, porque pues hay factores como el alza de tasas de interés, la recesión, la disminución de las remesas que jugarán su efecto sobre el tipo de cambio. Ese 20 que tenemos los mexicanos en ese momento, bueno, pues eventualmente tiene que depreciarse. No podemos extraernos de la dinámica internacional ante la fortaleza del dólar. Mi querido Fernando, yo creo que tienes alguna pregunta por ahí, porque de verdad que pues nos puede llegar a afectar, hablábamos hace rato, por lo menos a mediano plazo, este ajuste si es que continúa. Yo quería preguntarle, que yo creo que es lo principal a la hora de plantear una buena solución, es analizar un poco el diagnóstico, ¿no? Yo quería preguntarte por qué han caído las remesas en estos últimos meses, en estos últimos tiempos, y quiénes son aquellos que están dejando de enviar dinero a México. ¿Qué sector de la población? Bien, creo que hay una respuesta directa, sencilla, es muchas familias que viven en Estados Unidos, incluyendo las familias de mexicanos que viven en Estados Unidos, salieron de la crisis con un alto nivel de ahorro. Recordemos lo que Jamie Dimon dijo justamente en mayo-junio, que las familias norteamericanas tenían unos 6-9 meses de ahorro, o sea, más o menos hasta febrero-marzo del año que viene, y que después de que se acabaron esos ahorros, pues podría haber problemas, que fue cuando predijo o vaticinó ese huracán económico. Bueno, pues en esas familias trabajadoras en Estados Unidos hay millones de familias mexicanas. Entonces, una de las razones que puede estar detrás de este fenómeno es que efectivamente esos ahorros están empezando a disminuir. Ese excedente de liquidez con el que salieron muchas familias norteamericanas por los programas de apoyo, primero de Trump y después de Biden, bueno, pues está empezando a nivelarse. Y nivelarse hacia los niveles prepandemia. Como decía, tampoco se espera una caída estrepitosa. No vamos a pasar de 5,000 millones al mes a 1,000 millones. El nivel normal sería como 4,000 millones, entre 3,500 y 4,000 millones. Creo que es un regreso a la normalidad. ¿Por qué? Porque los ahorros con los que salieron muchas familias están terminando. Segundo, porque recordemos que el mercado norteamericano ha estado en pleno empleo y más que pleno empleo. ¿Cuántas veces se ha dicho en las últimas semanas que prácticamente hay 2 empleos por cada persona que está buscando uno? Bueno, los últimos datos de agosto muestran ya que se empieza a enfriar el mercado de empleo en Estados Unidos.
se empieza a desacelerar, lo cual es lógico, no tiene una razón económica válida que tengas alta inflación y pleno empleo. Por definición, las inflaciones te llevan a periodos de recesión, por eso las decisiones de la Reserva Federal. Entonces son estos dos factores, los niveles de ahorro de muchas de estas familias que mandan dinero están empezando a disminuir y el mercado laboral americano está empezando a dar signos de enfriamiento. Entonces es una dinámica económica normal, como decía, es el regreso a la normalidad. Lo que vimos el último año era realmente inusual, este nivel tan pronunciado de crecimiento de las remesas. Así que yo creo que esto apenas empieza. Veremos el desdoble de estas tendencias en los meses por venir. Gerardo Herrera, pues muchísimas gracias. Fernando, no sé si tienes alguna otra pregunta adicional. Bueno, yo quería preguntarte para todos aquellos que nos escuchan desde México, porque antes hablabas de que las rentas más bajas pues pueden ser aquellas más afectadas, ¿no? Pero yo te quería preguntar por el sector económico que puede verse más afectado por esta reducción de las remesas enviadas desde Estados Unidos. Bien, definitivamente la mayor parte de las remesas se envían a varios estados del país con fuertes sectores agropecuarios. El sector agropecuario que ahorita en México afortunadamente ha estado bastante bien, pero históricamente el sector agropecuario es de donde se ha nutrido mucho de los mexicanos que migran hacia Estados Unidos. Entonces, afecta fundamentalmente a áreas poco urbanizadas, áreas en el sector agrario, varios estados en el centro del país, Jalisco, Zacatecas, Michoacán, que son los que más reciben remesas, ¿sí? Entonces, hay un estado en México, el estado de Michoacán, que la recepción de remesas es el único caso, pero la recepción de remesas en los últimos meses, según análisis de BBVA, superaba incluso los ingresos del gobierno estatal. Esto nos puede dar una idea de este boom de remesas. O sea, los ingresos por remesas en un estado del país, que es de los estados medianos, no es de los estados más grandes, pero tampoco es de los estados chicos, es de los estados medianos. Las remesas superaban los ingresos del estado local, ¿sí? Los ingresos por impuestos del gobierno local. Eso, bueno, pues obviamente era una anomalía que con esto va a cambiar. Definitivamente esos estados en el centro y sectores socioeconómicos de bajos ingresos son los que se van a ver más afectados por esta disminución en remesas. Pues bueno, Gerardo, muchísimas gracias por tu análisis. Yo creo que has podido sembrar bastante luz, sobre todo para los que nos escuchan desde México, para entender este problema que realmente, pues bueno, pues tiene bastante entidad para todos los mexicanos. José Ricardo, a ti también muchísimas gracias por tu análisis como cada día, y a todos los que nos escucháis desde casa, pues también muchísimas gracias por acompañarnos un día más en Visión Global. Nosotros volvemos a publicidad en un segundito.